Bon dia a tothom. Dóna gust veure aquesta sala plena i dóna gust estar així en la taula en una persona que és la seva casa, perquè María Ángeles Durán és doctor honoris causa per la nostra universitat i, per tant, eixa és la seva universitat. Soc el degà, perquè no me conega, soc el degà de la Facultat de Ciències Socials. Estem en la taula amb María Ángeles Durán, a més en Daniel Gabaldón, que és el director del Departament de Sociologia i Antropologia Social. Jo vaig a ser molt breu perquè no voleu escoltar-me a mi. Simplement el que vaig és a donar-vos la benvinguda i la rebenvinguda a moltes persones que esteu així. També és la vostra casa, perquè treballeu així, estudieu així, heu treballat així també, i per tant, benvingudes i benvinguts a estar a la vostra facultat. Les altres persones, si algú pensa que no és la seva, sempre m'agrada dir que també ho és, perquè a banda de que són persones que poden treballar en serveis de la universitat, si hi haguera algú que no ho és, diu, i això és la meva universitat? Sí que ho és, perquè sempre m'agrada recordar, li vaig sentir així al nostre company Toni Ariño, que quan era vicerrector, recorde, i des d'aquell dia sempre m'agrada repetir que aquesta universitat existeix perquè els jurats de la ciutat i, per tant, la pròpia ciutat decidir que existirà i demanar que existirà. Per tant, a partir d'aleshores, la universitat sempre té un deute en la ciutadania valenciana i cada cop que fem un acte com este, doncs renovem este deute i este compromís obrint les portes com no pot ser d'altra manera. Doncs això, moltíssimes gràcies també, sobretot a María Ángeles per estar així, per haver vingut a xerrar, a compartir aquesta estona amb nosaltres, a vosaltres per vindre, però sobretot també al Departament de Sociologia i Antropologia Social, que és el que ha propiciat aquest escenari de trobada amb tanta gent que té ganes d'escoltar a María Ángeles i amb la pròpia María Ángeles, que probablement tinga ganes també d'escoltar a la gent que és el que li plantegen. No? Simplement dir que és un gust i és necessari i imprescindible també tindre aquesta trobada perquè és un tema que un se troba constantment és la qüestió de les cures, però en la seva extensió, perquè a vegades se parla de cures amb una noció restringida. La seva extensió i la perspectiva necessària que és aplicable a tot d'aspectes socials en què és necessària aplicar-les per a entendre-les i per a intervindre. No? I segurament per allà anirà un poc també la part del que ens comentarà María Ángeles. Res més, moltíssimes gràcies. Dona la paraula a Daniel Gabaldón, que també us saludarà, que presentarà María Ángeles perquè faci ja la conferència. Se van registrar, s'estan registrant, i suposa que després tindrem la possibilitat, tenim un canal de YouTube en la facultat, tenim la possibilitat de difondre-ho per ahir. Moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies, Albert, i benvinguda, María Ángeles. Jo no res, donar les gràcies també a Toni Ariño perquè ha fet també la part de la tasca d'invitar-la i convidar-la. Des del departament l'agraïm moltíssim la seva tasca. Hem deixat així també 2 exemplars de llibres que ha fet María Ángeles en algun moment. El darrer, tenim 3, això s'anima. El d'enmig pense que és el darrer que ha escrit, que és més autobiogràfic. I és molt interessant. Ariño, que sí que l'ha pogut mirar més de prop, és un llibre molt interessant sobre la seva trajectòria. No? El que tenia ja més lluny de mi és el llibre que va escriure quan va ser nomenada doctora honoris causa per la nostra universitat i és un llibre també de referència i després El valor del tiempo, d'acord? Són obres dins de la sociologia que són fonamentals, no sols des del punt de vista del feminisme, també des del punt de vista del temps, de la sociologia del temps, en la que ella també ha fet contribucions molt, molt importants. Vaig a llegir una nota que he preparat, per no deixar-me res d'important. María Ángeles Durán està especialitzada en l'anàlisi del treball no remunerat i la seva relació amb l'estructura social i econòmica. Ha sigut catedràtica de Sociologia i investigadora del CSIC, on va dirigir el Departament d'Anàlisi Socioeconòmica. Actualment és professora ad honorem d'investigació al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. María Ángeles Durán ha realitzat estades d'investigació a diferents universitats, entre les quals, per destacar sols algunes, les de Cambridge, Rio de Janeiro, Washington o l'Institut Europeu de Florencia. Va ser fundadora de l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona a la Universitat Autònoma de Madrid. Va ser la primera dona espanyola en obtindre una càtedra en Sociologia. Va ser directora de la càtedra UNESCO en Políticas de Género e Igualdad, de Derechos entre las Mujeres y Hombres, de la qual actualment és la presidenta honorària. Ha sigut també presidenta de la FES, la Federació Espanyola de Sociologia, i membre del Comitè Executiu de la International Sociological Association. La seva trajectòria ha merescut nombrosos premis i reconeixements, entre els quals destaquen la Medalla d'Or al Mèrit del Treball, el Premi Nacional d'Investigació en Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques, Pasqual Madoz,
y el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política del CIS, el Consejo Superior, del Centro d'Investigacions Sociològiques. Perdó. Ha rebut també el nomenament com a doctora honoris causa per diverses universitats espanyoles, entre elles la Universitat de València, universitat en la qual és molt estimada, especialment al nostre departament, i la conferència que impartirà avui en la universitat girarà al voltant de les condicionants socials i polítics de les cures. I crec que és el moment de donar-li veu a ella i gaudir de la seva conferència. Moltes gràcies. Buenos días. Se me oye hasta el final, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por acordaros de mí y por venir. Que hoy, aunque no es que llueva mucho, pero siempre da como más pereza ir a cualquier sitio lloviendo, así que gracias por estar ahí. Cuando Antonio Ariño me propuso que viniera, por supuesto no lo dudé ni un segundo. Y una vez que dice sí, voy, la conversación siempre gira. ¿Y a qué? ¿A hablar de qué? Y me dijo, hombre, yo creo que estaría bien que hablases de los aspectos sociales y políticos del cuidado. Aunque como el último libro, que es la autobiografía, acababa de salir, me dijo, pues también es un buen momento para que nos hables de qué has querido hacer con ese libro. Así que el tiempo que tengo, que es más o menos... ¿Hasta mañana? Bueno, vale. Pues un poco menos. Bueno, pues el tiempo que tengo lo voy a repartir más o menos entre las dos cosas. Yo sé que si empiezo a hablar del cuidado, no digo hasta mañana, hasta el año que viene, podía quedarme hablando del cuidado. Entonces quizá voy a empezar hablando de por qué he escrito una autobiografía y qué papel juega el cuidado en escribir una autobiografía. Y luego entraré lo más a fondo que pueda, no en el tema de todo el cuidado, sino en algo más concreto que es el cuidatorial, la nueva clase social emergente que es característica de los países de economía avanzada y de estructura demográfica. Los pesimistas la llaman envejecida, yo la llamo madura. Así que vamos primero con el libro. Este libro que veis aquí, pertenece a una serie que está sacando el Centro de Investigaciones Sociológicas, que se llama Trayectorias, porque un día decidió el que entonces era presidente, Cristóbal Torres, que convenía crear una colección en la que se diera cabida a quienes pudiéramos llamar los senior con un cierto reconocimiento de la sociología española. El día que nos lo propuso, aquí va un apunte en parte de género, en parte de otras muchas cosas, que cada cual, lo que os sugiero es que os pongáis en la situación. Estáis en una reunión, una mesa alargada, en este extremo el presidente, aquí la gente, pues la mayoría seniors, otros vía de serlo, y entonces el presidente dice, ¿quién se anima? ¿Quién quiere hacer su autobiografía intelectual para esta colección? ¿Os habéis puesto en situación? Imaginad que estáis en esa reunión. Como oyentes o como participantes de pleno derecho, o sois un fantasma o un angelito, lo que queráis. Estáis allí. Y te dicen eso. ¿Quieres hacer tu autobiografía intelectual? Lo primero que se piensa es, ¿cuánto trabajo da eso? Dinero no se piensa ni siquiera porque ya se sabe que no va a dar nada. Pero tiempo hay que pensárselo. Y luego aparece enseguida otro tema. Si yo digo que quiero, ¿los demás pensarán que estoy autorizada a decir que quiero? ¿O alguno habrá que piense, o alguna, o otros que no están aquí delante, que piensen, ya está, ya se ha puesto en una colección para los senior, hablando de autobiografía intelectual, o sea, tengo legitimidad para hacerlo? Y durante unos segundos estuve ahí, indecisa, debatiéndome, como supongo que os debatiríais muchos de vosotros. ¿Vale la pena aceptar el desafío, la invitación
de quien te está pidiendo una autobiografía intelectual, no habrá quien casi se enfade contigo por decir que sí, o no habrá quien se enfade por decir que no. ¿Cómo calibras ese equilibrio entre los aspectos positivos y los negativos? Total, en aquel momento se hizo un silencio en la sala, donde creo que casi todos estábamos ponderando lo mismo. ¿Tengo derecho? ¿No tengo derecho? ¿Me están invitando? ¿Acepto la invitación? ¿No la acepto? ¿Qué significa en la vida de cualquiera de nosotros, profesionales, aceptar la invitación a escribir un libro, pero no un libro sobre lo que estás trabajando todos los días o sobre lo que enseñas, sino sobre tu propia trayectoria intelectual? Así que tragué saliva, pasé un momento malísimo. Aquí donde me veis soy una tímida, aunque no lo parezca. Pasé un momento muy malo y finalmente te sale de dentro una respuesta. Y en esa respuesta ponderé claramente un elemento que fue: a los compañeros que están aquí no les va a costar ni la mitad que a las compañeras que están aquí decir que sí. Porque pensé, a ellas les va a costar más trabajo que a ellos. Tienes segundos y en segundos procesas y recuerdas toda tu vida y piensas en la vida de todas tus compañeras que están en esa misma sala, pocas, aunque cada vez más. Mira, ellas tendrán menos tiempo. Cuando dicen que les va a costar 3 horas, son las 3 horas de la marginalidad que les queda libre, que es una marginalidad más bien pequeña. Y además, ellas han recibido, a pesar de todo, una formación, una cultura que les hace tener menos confianza en que realmente son el top, el senior, y que tienen toda la autoridad para contar su historia, tanta como el que más. Y los compañeros tienen las mismas ofertas y algunas circunstancias un poco difíciles, pero distintas. Yo creo que lo que más puede echar para atrás a los colegas varones en aquel momento sería el miedo a no hacerlo bien, miedo no a ajustarse a las expectativas y no mucho más, porque no tendrán la mayoría los problemas de tiempo escaso que tendrán la mayor parte de las mujeres. Es menos angustiante en general para los hombres y digamos que el mérito se reconoce y no hay que demostrarlo tanto como si se es cualquiera de los colectivos que nos estamos incorporando más recientemente a la producción de ciencia. Así que todo eso, ¿en cuántos segundos? Todo eso que está aquí y que hay que decidir en segundos, lo puedes decidir en segundos porque llevas, no digo siglos, porque no tengo siglos, pero siglos históricos sí. O sea, es una decisión que la hace una persona concreta en un minuto, pero que está condicionada por todos los siglos detrás y por todos los millones que hay detrás que han pasado por circunstancias parecidas. Es en realidad un crisol que en ese momento sintetiza, ¿no? Y bueno, así, tragando saliva dije, sí, lo haré. Y enseguida otra mujer que estaba allí presente dijo, yo también. Y otros hombres dijeron, yo también. Total. Y yo dije, 1 año y 300 páginas, como mucho 350. Eso es lo que pensé en el primer momento. ¿Sabéis cuánto ha sido? Son 404 páginas en lugar de 300 y han sido 6 años en lugar de... La paciencia que ha tenido el CIS conmigo de año tras año, porque no creéis que es tan sencillo. El abogado del Estado tiene que autorizar un presupuesto, tiene que rodar la maquinaria administrativa, tienen que tenerte el hueco. Yo creo que con un poco de mala suerte, que hubiera sido facilísimo que me dijeran, oye, se te pasó, habías dicho 1 año, no te vamos a estar guardando el sitio. ¿Por qué tardaba tanto? ¿Por qué he necesitado 6 años y es lo que más me ha costado en mi vida de escribir? A ver, ayudadme, por favor, a interpretar por qué me ha costado 6 años. Lo he pasado fatal. La familia me ha tenido que sacar, en las 2 ocasiones en que estaba a punto de acabarlo, me ha tenido que sacar y llevarme de vacaciones porque veían que es que me estaba afectando a la salud. ¿Por qué es tan difícil escribir, por lo menos para mí, una autobiografía intelectual? Yo puedo decir por qué ha sido difícil para mí.
pero ¿cuántos y cuántas de los que estáis aquí probablemente habréis tenido las mismas dificultades que tenía yo? La primera de todas es si el género autobiográfico es un género sociológicamente aceptable. La mayor parte de los sociólogos trabajamos con grandes cifras y estudiamos a los otros. Los otros son nuestra fuente de conocimiento, nuestro objetivo. Ahora, nosotros mismos, no. Eso queda para los psicólogos, sobre todo, otras gentes, otros modos de trabajar, no para nosotros. Ahora, en realidad nosotros, cuando trabajamos con encuestas, lo que estamos haciendo son algo así como las autobiografías de los otros, solo que tomadas de 1000 en 1000, de 2000 en 2000. En el fondo, cualquier entrevista es una pequeña autobiografía cuando las hacemos. Pero no nos preguntamos a nosotros mismos. Son muy pocos los sociólogos que se eligen a ellos mismos como objeto de estudio. Como objeto de estudio, como objeto de crítica. Lo primero fue que en mi propia familia me dijeron, a mí no me nombres. Que yo valoro mucho mi intimidad. Que tú vas por ahí contando y largando de la vida y sin querer estás largando de nuestra propia vida. Pues menudo tijeretazo. Y yo me llevo fenomenal con mis hermanos. Somos, quizá en parte porque murió nuestro padre cuando todos éramos niños, hemos hecho mucha piña. Entonces, todos mis hermanos saben que yo no iba a decir nada malo de ellos. Pero no, es el solo hecho de nombrarles. Es el hecho de darles publicidad, de sacarles de una intimidad y de un anonimato que ellos cultivan. ¿Hasta dónde tenía yo derecho a hablar de los demás? Claro, si ya desde la propia familia, algunos por lo menos te dicen a mí, y se te ocurra. Ya tuve este mismo tema cuando escribí mi experiencia durante el cáncer, que en la familia algunos hermanos y algunas personas me dijeron, no me nombres, y si en caso me nombras, ponme un seudónimo, un nombre ficticio, mientras que otros decían, sí, yo sí quiero. ¿Por qué unos quieren y otros no quieren? ¿Cómo hacemos sociología? Y lo digo ya, cualquier tipo de sociología, sabiendo que hay mucha gente que no quiere darnos información sobre ellos. A unos les encanta, querrían estar en los titulares del periódico, y otros, en cambio, dicen, no, para nada. Y eso estáis sesgando toda nuestra investigación, aunque sea una extensiva. ¿Cómo lidiamos con la información que sacamos sin que sepan que la sacamos aunque no quieran que la saquemos, o que nos la dan agrandada, tergiversada, embellecida, incendiada? ¿Cómo bregamos con la información? Bueno, pues hay otro problema. Y luego, si empezamos ya a pensar, yo no pienso que yo sea yo porque estoy ahí en una nube sin recibir influencias, no. Todos los que estamos aquí, que tenemos una formación sociológica, sabemos que somos lo que somos, que en gran parte es lo que los demás nos han dejado ser o que los demás han querido que seamos. De modo que si hago mi autobiografía, no es una autobiografía individual, siempre es una autobiografía colectiva. Ahora, ¿quiénes son los otros que me han marcado? ¿Quiénes son los que me han puesto barreras? ¿Quiénes son los que me han tendido la mano? ¿Quiénes me han estimulado? Y ahí viene la segunda dificultad. Si solo me acuerdo en la autobiografía de quienes me han estimulado, me han echado la mano, las personas a quien admiro, ¿qué tipo de pastel sale? Me sale un almíbar. Eso no está bien. Eso no es intelectualmente justificable. Pero no me da demasiados problemas. A casi nadie le molesta que le echen un piropo por escrito. Ahora, desde el piropo, la alabanza o el agradecimiento empieza una línea así en diagonal, vamos a hacer todos los que estamos en la sala. Vamos por un momento a pensar en nuestras propias biografías. Todos, que no se va a decir en voz alta. A ver, desde el extremo del fondo. ¿A quién admiraste? ¿De quién aprendiste? ¿Quién te ayudó?
Bueno, hasta ahora ningún problema. Fulanito, zutanito. Ahí hay una tendencia horrible a decir los importantes. Pobres de los importantes. Ya sabéis aquello de que al que mucho tiene más se le dará, que decía el Evangelio. Pues en la vida social pasa lo mismo. Todo el mundo ha sido íntimo colaborador o amiguísimo, lo que sea, de los más famosos, de los mejores. Oye, pero si en realidad nos hemos construido a base de los medianos. ¿Cuánto nos ha dado el maravilloso? Pues un poquito así. ¿Cuánto nos han dado los medianos? Lo básico, casi todo. Ya. Vamos bajando en esa diagonal en que arriba está lo deseado, lo bueno, etcétera, etcétera. Y vamos bajando, bajando, bajando. Y en el otro extremo, ¿qué nos espera? A ver, decírmelo vosotros. Si en ese extremo de ahí arriba está aquellos a quienes debemos, admiramos, aprendimos, etcétera, ¿qué hay? Porque también es parte de la vida. ¿Qué hay en el extremo opuesto? Aquellos que nos hicieron perder el tiempo, aquellos que nos dijeron cosas que eran engaños o errores, aquellos a quienes no podemos soportar y aquellos que además trataron de darnos la patada. ¿Vale? Y en una autobiografía, ¿cuánto nos permitimos el lujo de decir, allá arriba, en el altar estaban estos, pero aquí, como ángel de la guarda negativo, estaban estos? Vamos a ver, ¿en esta sala hay alguien que no haya tenido un ángel de la guarda negativo? ¿Lo hubierais escrito en la autobiografía? ¿Hubierais dicho qué fue lo que os hizo o lo que os dejó de hacer o lo que desaprendisteis o lo que os desestimuló o lo que os fastidió? Pues, a ver, ¿qué haces cuando tienes que hacerlo? Si nada más pones almíbar, te sale un pastel. A mí es que personalmente, por ejemplo, el bizcocho borracho tan dulce, no me gusta nada. No, no puedo con ello. Pero tampoco puedes poner nada más vinagre, ¿no? ¿Cuánto de vinagre admite una memoria? Por otra parte, fijaros lo que sucede. La memoria es sobre todo la desmemoria. No es que somos lo que somos por lo que recordamos, sino por lo que hemos sido capaces de borrar y desrecordar, olvidar. Estamos hechos de un olvido selectivo. Cuando empiezas a hacer la memoria, con el cuidadito que has conseguido ir suturando todas las cicatrices, ¿qué te pasa al hacer la memoria? Que todas las cicatrices que tenías con su vaselina de la memoria dulcificada, al tiempo, ya aquello ya pasó, empieza a ponerse en carne viva, te empiezan todo lo que habías querido olvidar, de repente te asalta, ¿no? Yo en el libro utilizo la metáfora de que somos muchas habitaciones cerradas, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Pero el ejercicio de repasar tu propia memoria significa tomar una llave e intentar entrar en todas esas habitaciones que están cerradas. Entras en la primera habitación porque tienes una buena llave y está ordenada, no te produce espasmos, ¿no? Bien, atraviesas la habitación, simplemente mejoras la información, tomas unas notas concretas, pasas a la segunda habitación. En la segunda habitación te das cuenta que no tienes llave, está cerrada. Te cuesta un enorme esfuerzo entrar en esa zona de tus recuerdos. ¿Por qué te cuesta tanto esfuerzo? ¿Cómo consigues quebrar tus propias barreras para recordar? ¿Vale la pena? ¿Quieres? ¿Y si lo que encuentras dentro es demasiado fastidioso? ¿Y si no solamente aparece alguien o algo que detestas, sino que apareces tú misma en algo de tu vida que preferirías no haber hecho, que preferirías olvidar? ¿Y si hay un momento en que estuviste mal, lo quieres recordar o preferirías no acordarte de ello? Si te salió mal una encuesta, te suspendieron en unas oposiciones, te salió un juicio negativo en un artículo en que habías puesto mucho énfasis, ¿quieres recordarlo? Bueno, pues así, 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 así. Y luego se te plantea el orden cronológico. A ver, ¿cómo organizo yo mi autobiografía intelectual? ¿La organizo cronológicamente, como hacen los historiadores? ¿O la organizo funcionalmente por este tema, por este tema, por este tema? ¿O hago un batiburrillo porque según me vaya saliendo? ¿Y qué pasa con la tecnología? Yo no sé si vosotros estáis ya todos trabajando con el ChatGPT,
pero escribir a mano, eso es muy poco rentable. Entonces yo he intentado por lo menos usar muchísimo, por supuesto, Internet, estar todo el día con el ordenador, todo el día online. Cuando digo todo el día, más bien debería decir toda la noche, porque han sido infinidad de noches que me ha costado las 5 y las 6 de la madrugada intentando, pero he intentado dictar. ¿Habéis probado a dictarle un artículo al ordenador? ¿No? Me imagino, la mayoría, pues está bien, porque puedes ahorrar tiempo. Y yo creo que nos tenemos que concienciar de que no hay más remedio que usar la tecnología. Ahora, todavía no es muy buena la tecnología. Entonces yo tengo un ordenador que me habían puesto una tecnología de dictar y convertirlo en texto, que el ordenador es muy lógico. Entonces va muy bien mientras no tiene problemas. En cuanto una palabra le sale mal, se aturulla. Y como es muy lógico y funciona por asociación de palabras y de ideas, vamos a suponer que, yo qué sé, tú estás diciendo, pues ese día tenía clases a las 6 de la mañana. La palabra mañana sale mal y en lugar de mañana escribe, porque es lo que oye, escribe nana. Y entonces a partir de ese momento todo tiene que ver con nana. Debe ser que en las tripas del ordenador busca cualquier cosa que tenga que ver con nana y empieza a hablar de canción de cuna, de lo que sea. Llega un momento en que el ordenador te está escribiendo una novela que ya no tiene nada que ver con lo que tú le estás diciendo. No digamos ya si quieres que alguien te ayude y entonces tú le mandas la grabación del ordenador, la otra persona la interpreta como quiere, al final pones juntas lo que está haciendo la persona que te ayuda y lo que has hecho tú y dices, está muy bien, sí, para ir a la papelera está estupendamente. Total, toda la primera fase de grabaciones con un ordenador que no tenía la tecnología adecuada. Bueno, pues poco a poco todo eso va mejorando, pero eso va mejorando y eso, por lo menos a mí, me cuesta meses y meses. Y luego ya entras en un tema y cuando entras en un tema difícil, qué parón, qué retortijones de tripas de memoria, pero otras veces es de una belleza tan placentero lo que sale bien, pero qué gusto, ¿no? Qué gusto. En fin, creo que no os voy a contar mucho más de la memoria. Una pelea con el lenguaje, fantástica. ¿Los sociólogos escribimos bien o mal? Pues si quieres hacer la memoria, la autobiografía, más vale que intentes escribir bien. Pero claro, los que escriben bien son los periodistas, los poetas, los escritores, y nosotros no estamos entrenados por eso. Se nos valora por otras cosas, pero quien lea una autobiografía agradece mucho que sea una buena redacción, ¿no? Intentarlo. Pero ¿qué pasa cuando entras en beta y ya te crees que eres poeta? Entonces piensas, Dios, esto me ha salido muy bonito y a los poetas les encantará, pero los sociólogos me van a decir que me he cambiado de bando, que me he ido con la competencia. Por ejemplo, en este libro, yo empecé con un criterio biográfico, empezado por la infancia, donde me llegaron las primeras, digamos, aportaciones intelectuales, pues cuando no sabía ni hablar siquiera. Me llegaron como ahora están llegándole a mis nietos. Tengo un nieto de 4 meses y lo último que he visto, que por cierto, si alguien me ayuda, no consigo recordar cómo se llama esa canción, que es La Granja, exacto. Y cuando digo La Granja ya está, encontraré el texto. Sí, mi nieto vive en Alemania, o sea que será la granja de Pepov, pero bueno, vale. La granja, hay un gato y hay un... Bueno, pues estupendo. Pues yo aprendí las primeras nociones intelectuales no en la escuela, mucho antes. Las aprendí con las canciones y con las oraciones. Cuando yo era niña, no era la España que hay ahora. Las oraciones eran muy importantes y todos los ritos religiosos. Entonces, en buena parte, los niños de mi generación, antes de dormir, nos decían, 4 esquinitas, tiene mi cama, 4 angelitos que me acompañan. Son esas las ideas básicas. Y era el Padre Nuestro y era el Ave María. Entonces, me he enfrentado sociológicamente con mis primeras nociones del mundo y ¿qué es lo que he tenido que analizar? He tenido que analizar el Padre Nuestro, que fue esencial para toda mi generación. Porque en el Padre Nuestro hay una cantidad de sociología
Fijaros, por ejemplo, en la utilización de los nuestros. O, ¿dónde se sitúa el Padre Nuestro? La frase siguiente, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Dice Padre mío? No, es la comunidad que ya aparece en tus primeras nociones. La comunidad. Ahí la tienes, no hace falta ir a tenis. Antes te lo han enseñado en el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos. Estás en los cielos. Pero ahora compararlo con el Ave María. El lenguaje cambia sutilmente, pero hay unos cambios bárbaros. ¿Por qué es bendita María? ¿Porque está en los cielos? No, por el fruto de su vientre. Es el fruto de su vientre lo que la hace bendita. Y en España, con un déficit de 0,7 hijos por mujer para mantener la población simplemente estable, somos benditas las mujeres de hoy, que básicamente dicen, la bendición me debe de venir por varios sitios. En parte me vendrá por ahí, pero solo por ahí no, porque hay una gran parte de mujeres que no quieren ser benditas por el fruto de su vientre. Pero esas son las ideas que las tenemos desde que no pensamos de una manera lógica y sistemática. ¿Y cómo compatibilizamos lo que hemos aprendido de aquí y lo que hemos aprendido de aquí cuando todavía no podíamos aprender demasiado desde aquí? Bueno, pues así empieza mi biografía, enfrentándome con todo aquello que aprendí cuando aún no era consciente de que estaba aprendiendo. Y sigue con la juventud y sigue con la Facultad de Ciencias Políticas, que era el rojerío en aquella época de la más rojero que había en toda España, donde yo he tenido cursos, siendo ya profesora, en que como daba clase a las 12 y mi aula era la más grande, todas las asambleas, sin avisar, se hacían a las 12 en mi aula, y aquello era un desbarajuste absoluto. O sea, yo aprendí muchísimo, muchísimo en los pasillos, siendo delegada de curso, yendo a reuniones, infinidad de cosas, pero por otra parte se quebraban una gran cantidad de bases sólidas del aprendizaje. Y luego vienen los procesos de incorporación a la universidad, y viene el abrirte al mundo y las becas que te tienes que ir por ahí. ¿Qué está pasando con las becas para irse a estudiar por ahí con hombres y mujeres? Porque las chicas renuncian en una proporción muy alta, porque sacan mejores notas que los chicos como media durante los estudios universitarios. Pero a la hora de irse, es mucho más fácil que se vaya el chico que la chica, porque la chica empieza a pensar en sus amores, en sus relaciones estables, en que si tiene un hijo, en que qué pasa. Cuento mi experiencia en Estados Unidos, embarazada, un chiste para bajar tensión. Si me hubiera roto una pierna esquiando mientras estaba estudiando en Estados Unidos, estaba cubierto por el seguro médico, porque es un accidente. Ahora, si te quedas embarazada, no es un accidente, sino una enfermedad voluntariamente buscada. No lo cubría el seguro médico. Os podéis imaginar, con los precios de Estados Unidos y lo que son las becas de estudiantes, pagarse un embarazo y un nacimiento en Estados Unidos. En fin, doy las gracias a toda la gente que me ha dado becas, que me ha permitido andar por ahí. Cuento, lo llamo el gran torneo, lo que fueron en mi época, ahora es bastante, en mi opinión, más suave, porque son acreditaciones y no es la pelea de tú a tú, pero lo llamo el gran torneo, lo que fue la época de las oposiciones a cátedra. Gran torneo con ejercicios llamados la trinca vulgarmente, en el que en realidad estaban previstos para dos caballeros con lanza en ristre, tratando de derribar al contrario, mostrando sus debilidades. En fin, los años que te cuesta, como para mí el mayor avance fue hacer la memoria sobre concepto, método y fuentes, porque me obligó a un cambio a un nivel de abstracción que no lo hubiera tenido nunca, porque no lo necesitaba, llevaba 20 años dando clase, y sin embargo ese ejercicio sobre el concepto y fuentes, que me exigió mucho trabajo de filosofía de la ciencia, de epistemología, lo detestaba, era duro para mí, pero le estoy muy agradecida. Ahora ahí me tropecé con el lenguaje. Yo me hice feminista preparando oposiciones a cátedra, no porque me suspendieran, por supuesto que me suspendieron, ¿eh? Por supuesto que hubo alguien en un tribunal que dijo, sí, ha publicado mucho, ha hecho muchas cosas, pero es sobre todo de mujeres. Eso estaría mejor para una enseñanza media, pero la universidad es otra cosa. Aquí hablamos de cosas más serias, ¿no?
más serias, la mitad de la población, y resulta que una de las críticas que te hacen es porque has publicado e investigado demasiado sobre temas de mujeres. Pero bueno, no fue por eso por lo que me hice feminista. Intelectualmente comprendí la necesidad de llevar una revolución feminista al conocimiento y a la educación. Fue por el lenguaje. Fue por el lenguaje. ¿Y por qué? Porque cuando estamos en el cara a cara con los estudiantes, seguimos siendo quienes somos. Y el cuerpo está ahí diciendo yo soy quien soy, me ven el cuerpo y me etiquetan. Pero cuando estás convirtiéndote en la ciencia pensante, o sea, cuando estás preparando la memoria sobre todo, que es sobre el concepto método y fuentes, tú dejas de existir como persona y no eres nada más que un sujeto pensante que habla en una lógica universal de un tema universal y con herramientas intelectuales universales. Hasta ahí todo muy bien, no hay ningún problema. Es como si llegara el Espíritu Santo, me entran las palomas estas del Espíritu Santo y te conviertes en el sujeto pensante universal. Amiga, hasta ahí todo va bien, pero en cuanto empiezas a escribir, resulta que tienes que usar los pronombres y los plurales. Y cuando empiezas con los pronombres, todos mis compañeros que competíamos no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque el impersonal es masculino y el plural también. Una frase cualquiera. Ahora digo, si estoy en el sujeto universal, yo ya no soy yo, femenina, sino que soy el sujeto universal. Y el sujeto universal es con O. Y entonces tengo que conjugarme en O, en masculino. Si yo digo uno de nosotros, y lo dice Daniel, si Daniel dice uno de nosotros, Daniel está incluido o excluido de la propuesta. Está incluido, ¿no? Pero si yo digo uno de nosotros, es ambiguo. No se sabe si estoy incluida o no. Si decimos el hombre, te vienen los de la academia y dicen, por supuesto que estás incluida. Hombre, depende de la frase. Yo digo que leí un libro de Ortega en esas fechas que tenía no sé cuantísimas veces la palabra hombre y nunca supe si quería decir varón o ser humano. Si quería decir varón estaba excluida, si quería decir ser humano estaba incluida, pero ninguno de mis compañeros varones tenía el mínimo problema, porque daba igual, ellos siempre estaban incluidos y yo nunca lo sabía. Y dije, pues caramba, yo creía que el lenguaje era transparente, creía que nadaba en un mundo del lenguaje abierto y sin fronteras, y resulta que está lleno de cristaleras con las que hasta ahora no me pega un porrazo, pero ahora me lo estoy pegando. Porque hasta entonces no me había requerido tanto nivel de abstracción y en ese momento sí me lo pedía. No digamos ya lo de los plurales, ¿no? Que es como una broma, porque con frecuencia, hoy está la cosa más equilibrada, pero con frecuencia estoy en audiencias en las que prácticamente todos son mujeres, o la inmensa mayoría. ¿Qué hace el lenguaje? 1 millón de mujeres. El plural, ¿cómo es? Femenino. 1 millón de mujeres y un hombre. El plural, ¿cómo es? Masculino. Una gota de hombre pesa más que 1 millón de mujeres, de acuerdo con el lenguaje. Eso no tiene importancia. Hombre, eso de que no tiene importancia depende. Si tú quieres que el lenguaje sea transparente, sí tiene importancia. Bueno, quiero decir que con mis peleas con los plurales y con los pronombres y con esas cosas dije, aquí se nota que todos los padres fundadores de la sociología han sido hombres, porque ninguno hasta ahora se ha sentido incómodo con estas cosas. Claro, si la sociología es absolutamente paternofilial y ahora resulta que llegan generaciones nuevas, ¿cómo va a impactar la maternofilialidad de la producción sociológica en las nuevas formas de producción? Pues como yo era un poquito más joven, o ahora soy mucho más vieja, que las que venían detrás, me tocaba enfrentarme con problemas que hasta ahora no se habían planteado. Ahora en este momento tenemos mayoría de estudiantes mujeres y empiezan a ser mayoría en las cátedras también o en los centros de producción de investigación. ¿Eso puede dejar incólume y hacerse el mismo tipo de sociología que se hacía antes? Evidentemente no. Cambian los temas de interés, cambian los modos de acercarse, cambian las demandas de fuentes de observación empírica, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya se acabó.
acabo el libro copiándole a un poeta, a ver si lo encuentro, copiándole a un poeta que escribió algo sobre qué haría si tuviera más tiempo. Entonces, yo también he acabado la autobiografía con una lista así muy pequeñita, que os la voy a leer, que se titula Si me diera tiempo. ¿Sabéis cuál es la esperanza media de vida en España? Más o menos. ¿Me miráis la cara? Por favor, calculad los años que según la esperanza media de vida me queda. Y después calculad la esperanza media de vida para los que ya han llegado a la edad que yo tengo. Entonces sabréis que me muevo en un horizonte de posibilidades que no se sabe cómo serán, pero que siendo socióloga, pues incorporo constantemente a mi pensamiento el horizonte de probabilidades estadísticas. Entonces, si me diera tiempo, terminaría los 3 libros que tengo a medias. Acabo de terminar el primero y he empezado con el segundo. Si me diera tiempo, contradicción absoluta con lo anterior, aprendería a no trabajar tanto. Llegué anoche y a la 1 de la madrugada estaba preparando la charla de hoy, añadiéndole detalles en esto que probablemente no me dé tiempo ni siquiera a contarlo, pero lo he intentado. Si me diera tiempo, cantaría en un coro. Llevo diciéndolo lo mismo, me han sacado entrevistas en prensa 50 años. No parece que ya haya ningún coro que esté dispuesto a admitirme. Si me diera tiempo, aprendería a decir que no. Soy una facilona. A mí me invitan a los sitios y voy. O sea, por favor, os confieso mi debilidad. Os confieso mi debilidad. ¿Qué iba a decir? Sed caritativos. Tengo una tendencia tremenda a no saber decir que no. Si me diera tiempo, aprendería a decir que sí. Porque la verdad es que en la vida estamos hechos de una mezcla de cuando decimos y no debiéramos decir que no, pero también cuando hubiéramos quizá podido y no hemos sido capaces de decir que sí. Y os lo dejo como a vuestra disposición. ¿A qué habrá en la vida a lo que hubiera debido decir que sí y no supe decir que sí? No se lo he contado a nadie y no os lo voy a contar a vosotros. Si me diera tiempo, perdería peso. Bueno, eso debía haberlo pensado esta mañana cuando, además de haberme pedido el croissant, una manzana, un zumo de naranja y ¿qué otra cosa? Y un poquito más de pan para ponerle aceite y sal. Okay. Vale. Si me diera tiempo, haría un curso de portugués. Hace 5, 6 o 7 o 10 años dije lo mismo. Me encantaría. Me fascina la literatura portuguesa. Reconozco que Saramago es mi autor favorito y ahora leo bastante literatura postcolonial, una maravilla, Mozambique, Brasil. Me gustaría mucho leer en portugués. ¿Lo voy a hacer alguna vez? Pues como siga sin ser capaz de decir que no, a muchísimos sitios pequeños que luego me distraen y no. Me temo que tampoco voy a aprender el portugués. Si me diera tiempo, viviría un año en América Latina. Voy mucho a América Latina, tengo muchos amigos, llevo desde el año 75 que me fascinó, que fui por primera vez a América Latina, fue a México. Pienso que tenemos una comunidad muy fuerte con América Latina, me fascina América Latina. Pero cada vez, ahora mismo, hoy me ha llegado un mensaje de algo para América Latina, pero cada vez es más difícil cuando tienes más edad. Los aeropuertos, estar lejos, no sé qué, en algunos sitios te piden un seguro de salud especial, no sea que te pongas malita y sea carísimo. Entonces, tendré la oportunidad de vivir un año entero, no en las grandes ciudades latinoamericanas, sino en sitios más lejanos, más difíciles. Y no estoy segura de que no vaya a hacerlo todavía, pero no sé. Si me diera tiempo, ordenaría mis papeles. ¡Oh! Acabo de hacer el traslado del despacho grandísimo que tenía en el Consejo de Investigaciones Científicas a casa. 97 cajas de las de mudanzas.
¿Sabéis lo que es llevaros a un piso que no es grande, 97 cajas, ordenar papeles, mes y medio nada más, romper? Te dejan, aparte de las manos, yo creo que llenas de hongos, porque seguro que hay hongos, negras, así como mal, lavándote cada medio minuto. Pero de repente empieza a desfilar todo lo que has hecho y lo que no has hecho, toda la gente que ya se ha muerto, la que has olvidado, la que te ha olvidado, aquello que salió bien, lo que salió mal. Te dan unas ganas de quedarte, cuando llegas a un momento espléndido, te dan unas ganas de quedarte con los papeles, en lugar de seguir ordenando. Y sin querer, es como si el tiempo se congelara y de repente no estás aquí, sino que estás en el año, no sé, en el año 68, o estás en el año 59, o estás en el año 20, yo qué sé, el 24. Qué difícil parar el tiempo, porque ordenar los papeles, el problema no es ordenar los papeles, es ordenar el tiempo. Si me diera tiempo, vería crecer la hiedra en la pared de mi huerto. Pues sí, señor. Acabo de comprar por internet 14 plantitas que en cuanto pueda me voy a mi jardín de Extremadura y las voy a plantar. Eso sí lo voy a seguir viendo. Si me diera tiempo, aprendería cuándo debo abandonar un comité, que eso está muy relacionado con lo de no decir que no. Y el otro día abandoné un comité porque sí, sin necesidad. A lo mejor es un poco de sensatez que me está entrando. Si me diera tiempo, olvidaría la edad a la que es más común morirse. Oh, es fastidioso, ¿eh? Porque es que no puedo, y además con temas de cuidados. Ayer tenía una cosa con el Club de Roma. Hablando de cuidados, es que a la fuerza hay que recordar cuál es la edad más frecuente de morirse. Entonces es como si lo tuviera ahí enfrente, ¿no? Digo, cada día un pasito más cerca, cada día un pasito más cerca, cada día un pasito más cerca. Venga, hombre, a ver si tienes tiempo de olvidarte de que ahí te está esperando. Por otra parte, ¿por qué olvidarse de que me está esperando? Vamos a ver, ¿por qué me voy a tener que olvidar de que me está esperando? Lo que sí me gustaría es poder tratar con la que me está esperando de tú a tú y en buenas condiciones. Decirle, oye, al final tú ganas la partida, pero el proceso voy a ser yo quien lo decida. Por ahora no me dejan mucho decidirlo. Si veis, entráis, por ejemplo, en lo del Club de Roma de ayer, pues hay una persona que enseguida me recordó después en los chats que no, que el modo de relacionarse con la que me está esperando no depende de mí, que depende de arriba. Y en eso no estoy de acuerdo. Y creo que hay que avanzar muchísimo, igual que se ha avanzado mucho. Pero claro, el problema es que se han avanzado mucho en otros campos porque afectan a la gente muy joven, que tiene energía, que está lúcida y bien. Y relacionarse con la que me está esperando es el problema que tenemos en común con muchos que ya no están muy bien, no tienen mucha energía y están tan fastidiados que es que ni siquiera piensan en los instrumentos. Pero cambiar la relación del final con la que te está esperando me parece que sigue siendo para mí un objetivo político y ciudadano de primera magnitud. Si me diera tiempo, conocería a los hijos de mis nietos. Acabo de conocer a mi nieto más reciente, que tiene 4 meses y vive en Berlín. Ahora ya, a ese no creo yo que me dé tiempo a conocer a los hijos de ese nieto. Pero bueno, al de 14 años, pues a lo mejor sí que llego a conocerle. Y entonces, como dice Lola Puga el otro día en nuestro del Club de Roma, es que ya no convivimos, no coexistimos en el tiempo 2 generaciones, ni 3, sino 3 y media, y vamos camino de coexistir 4 generaciones en el tiempo. Coexistir, que no quiere decir convivir, porque como bien se ve, mi último nieto coexisto y gracias a Internet le veo casi todos los días, pero no convivo. Bueno, todo eso que os voy a contar, solo si me diera tiempo. Y vamos con el cuidado a sus dimensiones políticas y sociales. Es que en una conversación hace 3 días con una amiga me decía, ¿por qué no escribes algo sobre el cuidatoriado? El cuidatoriado, por si alguien no lo sabe, le dedico un capítulo entero, porque sabéis que esta autobiografía
es autobiografía la mitad del libro, la primera parte, pero la última parte es una antología. En esa antología hay varios fragmentos que son sobre el cuidado y uno de ellos es sobre el cuidatoriado. El cuidatoriado, como hablo para sociólogos, pues es mucho más sencillo que en otros sitios, es una clase social emergente que está constituyéndose como clase social. No ha podido haber cuidatoriado donde la gente se moría muy pronto y eran muy pobres. ¿Por qué? Porque uno tenía que seguir plantando lechugas hasta el final si quería comer lechugas, porque no tenía una pensión que le permitiera comprar las lechugas. Y además la gente se moría muy pronto. Ahora, en las sociedades avanzadas económicamente, que coinciden además con demografías muy maduras, la gente vive muchos años. Ayer estaban poniendo sobre la mesa cifras de cuánto se vivía. Aquí hay varias referencias a eso. Ahora vivimos muchos años. Después de la jubilación, vamos a suponer una jubilación a los 65, todavía nos quedan 35 años de vida. 35 años de vida en los que no producimos para el mercado, tenemos que vivir con lo que hayamos producido o nos ha sacado el Estado vía impuestos y seguridad social o ahorros que hayamos guardado en un banco o en un calcetín. Tenemos que vivir 30-35 años como media después de que dejamos de cobrar. Son muchos años y cada año aumenta 3 meses en España la esperanza de vida, con lo que los ahorros tienen que ser como chicle. O sea, tenemos que ir estirando los ahorros y no es tan fácil. Y el tema de las pensiones es un tema muy, muy difícil. Pero en fin, el cuidatoriado son los que cuidan como actividad importante. ¿Cómo se delimita una clase social? Pues no es fácil delimitar una clase social, sobre todo cuando es emergente y todavía no está consolidada. ¿Por qué me interesa esta clase social? Pues porque creo que es la alternativa contemporánea y de países desarrollados al proletariado en el siglo XIX y al campesinado en siglos anteriores. O sea, es el grupo al que va a parar lo que los que están más arriba consiguen evadir y no quieren hacer. ¿Por qué lo llamo cuidatoriado? Pues porque son los que cuidan. Casi todo el mundo me lo convierte en cuidatorio. O sea que si os ponéis a hablar y no os dais cuenta y decís cuidatorio, pues os ha pasado lo mismo que a infinidad de gente, que me lo convierte en cuidatorio. Pero yo lo quiero llamar cuidatoriado para darle más ontología, ¿no? más fuerza. Es un colectivo, es una definición más ontológica. ¿Quién lo compone? El cuidatoriado surge del cruce entre un colectivo que necesita que le cuiden y otro colectivo que es el encargado de ofrecerle esos servicios. Desde el punto de vista económico, pertenece a la economía de los servicios, no a la economía de producción de bienes. Y eso es importante. O sea, tenemos que centrarlo ahí, en la economía de la producción y el consumo de servicios. Pero, aunque parezca que es que me estoy yendo por las ramas, no. Quería hacer una brevísima, reflexión con vosotros sobre cómo funciona en la economía capitalista, y nosotros vivimos en una economía capitalista, aunque moderada con muchos toques socialdemócratas, cómo funciona la producción para el mercado en relación con el trabajo. Sabéis que hay una serie de entidades gubernamentales, básicamente, que ponen precio al trabajo. Dicen, por debajo de aquí es delito pagar, ¿no? Ahora, por mucho que el Estado diga, por debajo de aquí acaba de aumentarse el salario mínimo, es delito pagar menos, lo que el Estado no puede hacer es obligar a ninguna empresa, si no obtiene beneficios, a seguir contratando gente con salarios más altos de lo que es rentable para la empresa. Entonces, desde el punto de vista de la entidad que contrata, la entidad, si tuviera una pizarra lo diría, pero bueno, es muy fácil, lo primero que hace la entidad que va a ofrecer algo al mercado es calcular los costes de trabajo. Si el mes pasado era X y ahora es un 10% más, pues X más un 10%. 1.134 vamos a suponer. Vale. Después le pone impuestos de todo tipo, le pone los gastos de local, le pone los gastos de, yo qué sé, la electricidad, todo lo que haga falta, y esos son los costes. A menos que la entidad pueda vender el servicio por encima de los costes, ¿qué hace la entidad? Se va a la bancarrota
si si vende por debajo de costes, por tanto tiene que quedarse con un beneficio. La empresa puede decir, me conformo con un 5 o quiero un 40% o un 2000% de beneficios. Pero el beneficio siempre empieza a partir del momento en que los costes se han cubierto, con una cierta garantía, un seguro por si se vende un poco menos o viene una tormenta, en fin, hay que dejar un colchón. Por encima de ese colchón empiezan los beneficios. ¿Qué sucede con el cuidado? Con el cuidado y con la agricultura, que ahora mismo tenemos los tractores en pie de guerra. ¿Qué sucede con el cuidado? Lo que sucede con el cuidado es que, compartidme, por favor, pensemos todos juntos. ¿Qué imagináis, por ejemplo? Pues un niño pequeñito que tenga meses. ¿Cuántas horas necesita? Yo he hecho encuestas desde el CSIC y la gente que tiene niños ha dicho que 17 horas diarias. ¿Vale? 17 horas diarias que se reparten entre varios miembros de la familia, que pueden ser compatibles con estar haciendo algunas otras cosas, pero me dicen que un niño de menos de 3 años consume 17 horas diarias de atención. Ponerle precio. Si el niño está solo y hay que cuidar solo a un niño, ¿cuánto cuesta cuidar a un niño en horas al mes? Pues o tú lo vendes más caro o pierdes dinero. ¿Queda claro? Y si no consigo clientes que me compren más caro de lo que me cuesta, ¿qué hago? Pues trato de encontrar a alguien que por razones morales o por razones coercitivas se haga cargo del cuidado del niño. Por razones coercitivas, pues en otras épocas los esclavos. En estos momentos, difícil. Entonces hay que convertir la coerción en un deber moral, básicamente. ¿Y quiénes son las destinatarias de este deber moral? Que si aquí hay alguien aficionado a Durkheim, empezaría ya a hablar de la contrainte. Pues son las mujeres. Mujeres con una obligación moral, no solo, pero principalmente las mujeres, educadas para la obligación moral del cuidado. Los niños, ¿cómo ha conseguido el mercado español en rebajar la presión del cuidado de los niños? No teniéndolos. Y descentralizando la producción de niños. ¿Cómo lo hemos descentralizado? Como en España es tan caro, que los tengan los niños las norteafricanas, las marroquíes o las latinoamericanas. Las norteafricanas que produzcan niños varones y las latinoamericanas que produzcan lo que quieran, pero los que contrataremos, no las norteafricanas, serán las mujeres. Las mujeres norteafricanas tenemos más dificultades para contratarlas porque no hablan la lengua y para dedicarlas al cuidado son menos útiles. Pero en cambio las latinoamericanas sí, las contrataremos, pero los niños que vengan criados con 16, 18, 20, 30 años, ¿no? ¿Os imagináis que tenemos un déficit de 0,7 hijos por mujer? Y nadie parece pensar en la dimensión económica de por qué no tenemos hijos aquí. Pues porque es carísimo. ¿Y quién paga el cuidado de los hijos? ¿Quién lo puede pagar? Si cuesta durante 17 horas, pues convencemos a algunas mujeres de que tengan hijos, otras querrían tenerlos y no los pueden tener porque tienen que trabajar y no tienen un empleo seguro hasta muy tarde. Total, que ahí tenemos una de las grandes demandas. Luego tenemos otro sector que es el de los enfermos. Los enfermos tienen una relación distinta porque hemos conseguido desde el siglo XIX que haya unos ministerios de sanidad que prestan en las sociedades de economía avanzada, prestan los servicios de alta calificación gratis, o por lo menos dentro de la seguridad social. Ya, pero lo que prestan los médicos y las enfermeras es nada más el diagnóstico y la ejecución de las terapias. Y luego nos queda todo lo que es el cuidado. ¿Quién cuida a los enfermos? ¿Cuántas horas lleva? Pues, por ejemplo, en un caso como el Alzheimer, yo entiendo que el trabajo técnico es menos del 5% del tiempo total que consume un enfermo de Alzheimer. ¿Quién pone el 95% restante? Básicamente, mujeres en su propia familia. Luego vamos a otro sector que no aparece nunca en las reflexiones, que son los que no necesitan cuidados desde una perspectiva biológica, pero los necesitan y sobre todo creen que tienen derecho a ellos
desde una perspectiva ideológica y social. ¿De quién estoy hablando? Pues estoy hablando básicamente de chicas jóvenes que están incorporadas al empleo, un porcentaje moderado, y el resto, hasta completar el 100%, son básicamente hombres que piensan que no tienen obligación de cuidar. Son exentos, como los exentos que están en comisiones obreras, ¿no? Son trabajadores que es como los delegados. Pues ellos sientan que son los exentos y que si algo está sucio o algo hay que hacerlo, cada vez esto está cambiando, ¿eh? Y los jóvenes no se parecen en nada a los más mayores, y en todas las edades hay excepciones y, bueno, muy de agradecer. Pero básicamente quien se ocupa de producir todos esos servicios de los que podrían producirlos por sí mismos son mujeres dentro de casa. Y luego llegamos al final del ciclo vital, que son los que están envejeciendo y están perdiendo facultades. A partir de los 70, en la administración pública, llega la así llamada jubilación, que de júbilo en muchos casos no tiene nada. Es sencillamente un despido improcedente por edadismo. Pero es así. Y entonces, quieras o no quieras, cumples los 70 y te vas. Te vas y es un homicidio administrativo. Y se me nota que me encantó jubilarme. Vale. Estoy de emérita, me han tratado de maravilla, pero quiera o no quiera, bueno, confesaré que llevo 4 prórrogas. O sea que mi agradecimiento al Consejo de Investigaciones Científicas, que no las da casi nunca, que son por 3 años de emérita, y estoy en la 4ª prórroga. Ay, y estoy dando mi edad, que yo pensaba, no, bueno, lo siento, se me escapó. Es lo que pasa por hablar demasiado. Pues estoy en la 4ª prórroga de 3 años, después de cumplir los 70. Pero eso es un caso rarísimo, y por supuesto es gratis et amore, es porque me encanta y agradezco que me den estas posibilidades, pero no lo hubiera elegido. La curva, podéis ver las encuestas de salud, se ve estupendamente cómo estamos mejorando, o sea, cada vez estamos más años bien. Ya, estamos más años bien, pero como vivimos más años, también estamos años mal, y la proporción de población que va a necesitar cuidados es creciente. ¿Quién va a cuidar a los mayores? Sobre todo se cuidan entre sí. Las mujeres mayores hacen una aportación a la contabilidad nacional invisible extraordinaria. Tendrían que subir los impuestos un montón si no fuese que tenemos un montón de señoras mayores cuidando desde nietos hasta enfermos y sobre todo parientes de su misma edad o mayores. Bueno, el problema está en determinar la masa de los cuidados que son necesarios. ¿Cuántas horas de cuidados hacen falta? Hasta que no fue la Conferencia de la Mujer de Pekín, convocada por Naciones Unidas en el año 95, no había en ningún sitio estudios de empleo del tiempo. Con lo que no teníamos ni una cifra, no habíamos desarrollado teóricamente ni empíricamente el campo del trabajo no remunerado del cuidado. Pero afortunadamente en el 95 Naciones Unidas dice, estamos haciendo mal el análisis socioeconómico porque nos estamos olvidando del trabajo no remunerado, que es en millones de horas el más frecuente, y además la mayoría lo hacen mujeres. ¿Cómo lo podemos resolver si no tenemos ni una cifra? Vamos a empezar a hacer encuestas de empleo del tiempo. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho una encuesta nacional grande en el año 11 y aparece trabajo remunerado, trabajo no remunerado en el hogar, y luego una serie de categorías que son muy complicadas de analizar, porque, por ejemplo, dice relaciones familiares. Si yo tengo el padre con Alzheimer y le voy a ver a su casa y de paso limpio la nevera, limpio lo que sea, le acompaño al médico, eso es relaciones familiares, que se supone que es algo divertido y amable, o es trabajo no remunerado de cuidado. Y hay otra serie, los transportes, la gestión, categorías que son difíciles, que en el caso de apuro decís, vale, pues le pongo la mitad del tiempo. Tiráis por donde sea, lo dejáis claro cómo lo habéis decidido, y si otro lo hace mejor, pues que os corrija. Pero lo que dice la encuesta del INE es que el trabajo del cuidado que se hace en los hogares por hombres y mujeres, pero sobre todo por mujeres, es un 30% más alto que todo el trabajo remunerado que se hace en el mercado laboral. Es que repito la cifra porque es impresionante. Es un 30% más alto. O sea, si para todo el mercado se ponen 100 millones de horas,
hay que poner 130 millones de horas para el trabajo que se hace en los hogares. Ahí se incluye el autocuidado, que también es muy difícil saber si cuando me están haciendo la comida o cuando me la estoy comiendo, dónde empieza el placer, dónde empiezan las necesidades corporales y dónde empieza el cuidado. Es un campo nuevo, o sea, es muy virgen, por tanto las cifras son todas muy brutas. Ya os encargaréis vosotros de mejorarlas. 130. Yo he analizado con el mismo algoritmo que emplea el INE con la encuesta de población activa para calcular los empleos a tiempo completo equivalentes, porque sabéis que hay empleos que tienen muchas horas, otras pocas, entonces se hace una media y sale el empleo a tiempo completo equivalente. Le he puesto el tiempo medio del sector servicios, que según el INE es 37 horas semanales. Bueno, el trabajo que se hace en los hogares, que si lo definiéramos en un sentido amplio es de cuidado, equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo. Si se emplea la encuesta de empleo del tiempo, también el trabajo para el mercado es más voluminoso con otras fuentes. Bueno, en cualquier caso, con la misma fuente es un 30% más alto y equivaldría a 28 millones de empleos. Suponed ahora que empezáis con una campaña política, y ahí viene lo de la importancia política del cuidado. Empecéis con una campaña política para liberar los hogares que están en el 10% de máxima sobrecarga. Y os lleváis el 10% del cuidado que ahora se hace en los hogares a servicios públicos gratuitos para toda la población. Suponed que la productividad de los trabajadores asalariados en el sector público sea la misma que el de los familiares que les estaban cuidando en casa. Alguien argumentará que será peor, pero alguien argumentará que será mejor. Vamos a dejarlo en que sea la misma. ¿Cuántos empleos hay que crear en el sector público para atender el 10% del cuidado que ahora se presta en los hogares? Si hemos dicho que equivalía a 28 millones, hacedme vosotros la cuenta, que es muy fácil. 2,8 millones de empleos si la productividad fuera la misma. ¿Sabéis cuántos empleados tiene todo el sector público? Del orden de 3 millones. Comparad, para llevarse un 10% del sector hogares al sector público hace falta crear 2,8 millones de empleos, suponiendo la misma productividad. Y queda todavía fuera el 90% del cuidado. ¿Os imagináis el impacto fiscal de 2,8 millones nuevos de empleos? El IRPF o cualquier otro procedimiento, imaginadlo. Pero imaginad ahora el impacto urbanístico. Si yo tengo a mi padre con Alzheimer en casa, mi propia casa, no necesito otro edificio. Pero si me lo llevo a otro sitio, va a aumentar en ese volumen tan importantísimo, tengo que empezar a crear edificios que presten servicios. Bien, si mi padre está en casa, no necesito la furgoneta del centro de día que viene a buscarle y que se lo lleva. Con lo que los costes de transporte hay que tenerlos en cuenta. Y además, si yo estoy en casa y le dedico 5 horas, si le dedican 5 horas al niño en la guardería, tengo que añadirle por lo menos media hora de ida, media hora de vuelta, media hora de ida y media hora de vuelta. O un cuarto o lo que sea. De modo que los costes de traslación, los costes de transporte, los costes... ¿Es un pequeño cambio o es una revolución? Y decidme, ¿quién va a hacer esa revolución? ¿La van a hacer los propios enfermos o los niños, los bebés? ¿Quién será el líder? ¿Cómo se organizará? ¿Qué medios de expresión tendrá? ¿Con qué otros grupos sociales hará alianzas? ¿Podemos disminuir la cantidad de trabajo de cuidado? Claro, ya lo hemos hecho no teniendo niños. ¿Podemos disminuirlo en relación con los ancianos? Pues sí, pero sobre todo haciendo prevención de manera que uno aguante más años estando bien. Hay otra solución muy radical que no la estoy proponiendo, que es decir, el que esté muy mal, ventana, ¿no? No la estoy proponiendo. Pero había sitios
antiguos en los que la roca Tarpeya, por ejemplo, pues es una invención que ha durado cientos de años y en muchos sitios tenían cosas parecidas. Podéis pensar, por ejemplo, en los indios de las praderas en Estados Unidos, en el norte, que dejaban a los ancianos cuando ya no podían atravesar las praderas en invierno por sí mismos, los dejaban y morían ellos solos y lo tenían asumido. Podemos recordar, por ejemplo, en épocas de hambre en China, daba la casualidad de que los niños venían con un problema en la nariz que se asfixiaban. Claro, ese problema se creaba en el momento de nacer. O los niños metidos en agujeros de arena en otras zonas. En fin, la humanidad ha tenido invenciones de soluciones muy drásticas. No estamos ahora pensando en soluciones drásticas, pero ¿quién generará la conciencia de que es necesario organizarse? ¿Quién dotará de líderes que no traicionen a aquellos a quienes representen? ¿Quién será un buen estratega que sea capaz de hacer alianzas? Recurrimos a la tractorada. La tractorada, en el caso del cuidado, es coger al padre con Alzheimer y ponerlo en la puerta del Ministerio o pues de Asuntos Sociales o de Igualdad o de Seguridad Social o de Trabajo o de lo que queramos. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer o no? Esa es la gran debilidad, que no tenemos un antagonista y que el pato lo paga en primer lugar aquella persona a quien queremos. Entonces, esa coacción moral y afectiva va a impedir que se produzca el cambio social necesario. Abrimos la espita y dejamos que vengan todos los venezolanos que en estos momentos quieren irse de Venezuela y que vengan a trabajar por debajo de lo que dicen los convenios. Pues es lo que hemos estado haciendo en buena parte, cubriendo con gente que estaba dispuesta a aceptar lo que los españoles no estaban dispuestos a aceptar. O van a decir, qué bellas son las mujeres en casa, qué compasivas, qué mérito tienen, cuánto las queremos, cuánto les debemos, qué agradecidos estamos. Pues eso también está crudo. Eso también está crudo porque la mayor parte de las mujeres ahora no están por la labor y prefieren ser, no digo una palabra que ahora está de moda porque hay una canción, pero en fin, la mayor parte de las mujeres ahora no quieren ser santísimas ni mártires, sino que tienen otras aspiraciones en su vida, ¿no? Y la idea de la, ¿cómo se dice en valenciano? ¿Paixidora o algo así? Una patidora, pues eso, la patidora tuvo mucho prestigio en otras épocas, pero ahora no tiene tanto prestigio. Entonces se produciría una resistencia fuerte, pero y hay conflictos dentro del propio cuidatoriado, porque los intereses de los asalariados muchas veces no son los mismos que los intereses de los que lo hacen gratuitamente. Y dentro de los asalariados también hay muchas tensiones. Por ejemplo, las empleadas de hogar, que son dentro de los asalariados el grupo más grande sin comparación, tienen mucho rechazo por parte de los cuidadores que se consideran más profesionalizados, que de ninguna manera quieren ser comparados con trabajadoras como empleadas de hogar. Pero dentro de los empleados de los ayuntamientos, empleados públicos, por distintos niveles de cualificación también hay conflictos y además funcionales. No tienen los mismos intereses los que cuidan niños que los que cuidan personas mayores. En fin, falta hace para que eso se convierta en una clase social con mucha potencia que sea capaz de liderar su propia transformación. Y me parece que os habéis ganado que me calle, ¿no? Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, creo que mirando la sala y después de escucharla, podemos decir que estamos todas encantadas de tus dos charlas en una, que ha sido una detrás de la otra y ha sido fantástico escucharte. Queremos abrir un pequeño turno de intervención si tenéis cuestiones. Que tengas cuestiones, son una cuestión técnica. Ocurren dos cosas, está grabándose, por tanto necesitaremos que la gente utilice el micro. Y la segunda cuestión es, hay dos maneras de que esto después se pueda ver. Se os puede ver a vosotras en pantalla o no veros. Es decir, tenemos una cámara, pero claro, antes de pasarla tengo que decir que no hemos firmado ninguna autorización para que vosotras seáis grabadas, es decir, no sé si hay alguien que tiene problema, porque si no puede ser más agradable también, ¿verdad? Cuando se está viendo, no digo que nosotros seamos feos ni nada, pero, ¿verdad? Pero digamos que claro, que se vea es más dinámico. Entonces, si os parece que
Cuando lo preguntéis, pongamos la cámara de ahí. ¿Sí? ¿Está todo el mundo de acuerdo o alguien nos va a denunciar porque sale después en el vídeo? Vale, de acuerdo. Pues nada, ya me callo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, la pregunta, bueno, la cuestión del problema que suponen los cuidados es manifiesta, es obvio y creciente. En este sentido, bueno, esta semana ha muerto 2 personas en Madrid, si no me equivoco, en un barrio popular, porque el kiosquero que cuidaba de su madre pues falleció y la mujer falleció por inanición. En este sentido, se muestra la carencia a todos los niveles del Estado en los cuidados de personas gravemente dependientes, como el que estamos viendo, donde la muerte por inanición es una de las, diríamos, ha puesto los pelos de punta a todo el país. Sin embargo, a ver, yo creo que hay algunas cuestiones que serían interesantes poner de manifiesto. Una, que la esperanza de vida no es homogénea, sino que depende mucho de la clase social. Entonces, esta esperanza de 90 años, por ejemplo, para una persona que está en la obra no es de 90 años, es muchas veces muy inferior y además llega mucho más golpeado hacia esas edades, diríamos, maduras, en las cuales las secuelas físicas y demás por el trabajo que ha tenido, pues son ciertamente manifiestas. Y sobre todo, quería que me explicaras, a ver, cómo resiste el concepto de cuidatoriado como clase social emergente, la cuestión de clase en sí o clase para sí, clásica. Porque clase para sí no es, en la medida en que no se reconocen como clase, y clase en sí me cuesta mucho, porque tú misma estabas manifestando la heterogeneidad de la misma entre la asalariada y la no asalariada, entre los distintos grupos de asalariados, entre los distintos grupos que cuidan a distintas personas, donde no es equiparable el cuidado de un niño a tiempo parcial con el cuidado a tiempo completo de un mayor, bien sea asalariado o no asalariado. Y sobre todo con la carencia de antagonismo. ¿Quién es el antagonista? Entonces, en ese sentido, me cuesta mucho la asunción como clase emergente del cuidatoriado, porque de cierta forma también otro concepto que yo discuto habitualmente, que es el de precariado. ¿En qué se diferenciaría de este concepto que yo discuto que es precariado, cuando la gente que está haciendo el cuidatoriado es precaria, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué les diferencia de un sector de, diríamos, de trabajadores tanto remunerados como no remunerados, que tanto en la producción de bienes como de servicios tienen que realizar su actividad para, diríamos, sostenerse tanto económicamente como en el ámbito del etos social que se han creado, ¿no? Muchas gracias. Sí, voleu, agafem totes les paraules, o 4 o 5, i després que... Més preguntes, Rui? Sí, hola María Ángeles, gracias por esta magnífica charla. Nada, mi pregunta va sobre el concepto de cambio social, ¿no?, que has utilizado. No sé si para abordarlo, como acaba de mencionar Raúl, esa posibilidad de conceptualizar el concepto, nunca mejor dicho, de clase social, ¿vale? Necesitamos para ello, por supuesto, un concepto de estructura, un concepto de lucha, un concepto de relaciones, precisamente para poder, en definitiva, intentar objetivar esas posibilidades de acción que podrían pertenecer a esa supuesta clase social, ¿no? Y estoy hablando desde un punto de vista meramente práctico, no teórico. En cualquier caso, no sé lo que tú piensas de la conveniencia de utilizar la terminología de Hannah Arendt en La condición humana sobre la diferencia entre labor y trabajo, en tanto que la labor puede estar referida a la producción de sujetos y en cambio el trabajo a la producción de objetos. Si el cuidado lo conceptualizamos en relación a las labores, por lo tanto a la producción de sujetos, eso significaría que no está vinculado a la producción de riqueza, y entonces estamos en una sociedad cuyo objetivo fundamental es producir riqueza.
y también al mismo tiempo producir pobreza, que caería precisamente en este grupo, digamos, de población necesaria y transversal que tiene que hacerse cargo de la vida humana, ¿no? En todas sus fases. Entonces, claro, en ese sentido, te pregunto, ¿ese concepto posible de cambio social no tendría que ser un cambio de estructura social, de modelo social y de sociedad? Porque en una sociedad donde lo que se valora precisamente, supongo, es el trabajo, no siendo eso un trabajo, si aceptamos la conceptualización de Hannah Arendt, pues nos plantea muchos problemas, ¿no? En ese sentido. No sé. ¿No tienes problemas? Pues Sí. En la primera pregunta, respecto a la esperanza de vida, sí, yo creo que algún estudio he leído en que en barrios de Madrid la diferencia en expectativa de vida era de hasta 7 años según barrios más longevos y menos longevos. Y en otros países es más todavía. De los barrios más pobres a los más ricos es aún mayor la diferencia. Ahí, en los análisis que yo he visto hasta ahora, hay algo que yo creo que no lo analizan suficiente, que es la diferencia entre causa y efecto. Entonces, al barrio pobre, que es el que se está midiendo, va a parar el que tiene poca esperanza de vida. A ver, o sea, es al revés. Si alguien ha tenido mucho paro, ha tenido muchas enfermedades o tiene algún tipo de hándicap, entonces se despega de cualquier movimiento emergente y va a parar a las zonas más pobres, más sobrecargadas. Entonces, habría que quitarle, por así decirlo, algún año a la diferencia. Ahora, sigue siendo una diferencia importante. No se envejece igual. Los estudios de Holinshed desde hace ya muchísimos años sobre los diferentes tipos de enfermedades y distintos grados de salud. En este libro, en La riqueza invisible del cuidado, comparo con la encuesta de salud según los niveles socioeconómicos y aparecen claramente las diferencias de enfermedad, de tipos de tratamiento, o sea, de necesidades de cuidado. De modo que estoy completamente de acuerdo en que no se necesita ni se puede luchar con los mismos recursos para obtener cuidado según la clase social o según los niveles socioeconómicos de los que tratemos. Ahora, dentro del cuidatoriado, las diferencias internas son tan intensas como para que debiéramos rechazar el concepto. Creo que no. Ahora, lo que no tiene sentido es no fijarse en esas contradicciones internas y en esas tensiones, porque las hay. La facilidad con que se crearía la clase social para sí en sí y todo lo que se quiera, desde luego ahora no es en sí, porque no tiene conciencia. Siguen pensando en muchos casos que la relación que les une con la persona a la que cuidan es una relación individual y no caen en la cuenta de que es estructural. Ahora, imaginad que esto de lo que hemos empezado a hablar hace unos pocos años lleva ya 30 años de cultivo social. Cuando lleve 30 años de cultivo social y lo que ahora sois un aula pequeña se haya convertido en 400.000 aulas y lo hayáis incorporado a los medios de comunicación y empieza a ser un discurso que los nuevos líderes lo hayan incorporado, entonces las probabilidades de que haya una conciencia y que se convierta en una clase para sí son mucho mayores. Ahora, también es cierto que el propio concepto de clase social, yo ahora me encuentro en muchos sitios que voy a dar una conferencia y me dicen, bueno, es que ya no usamos el concepto de clase social. El mismo concepto de clase social, yo escribí hace muchos años un artículo que se llamaba Pirámides y Torres o algo así, donde demostraba con todos los datos del CIS que la conciencia de pertenencia a una clase era algo que estaba solo moderadamente asociado con la condición socioeconómica y con el tipo de trabajo que se hacía.
Fijaros, por ejemplo, mujeres y hombres. Las mujeres es que se definen por la clase del marido, los que jóvenes se definen por la clase del padre, los viejos se definen por lo que fueron cuando todavía les quedan 35 años en que ya no son lo que han sido. Hacía aguas por todas partes, por todas partes. Los autónomos con conciencias de clase que no les corresponderían por el trabajo que efectivamente desarrollan. O sea, que es un problema real, es un problema teórico, y a mí más que el problema teórico me preocupa el problema estratégico. Cómo conseguir vencer todos esos conflictos latentes, todas esas desconfianzas que hay, porque casi ya estoy pasando también a la segunda intervención. El Estado que es el antagonista real al que se dirigen gran parte de los movimientos sociales que buscan mejoras en las condiciones de vida, tanto de los que necesitan cuidados como de los que los prestan. El Estado no tiene ni el más mínimo interés en tener enfrente una clase social fuerte. Si yo fuera, por poner un ejemplo accesible al que pueden llegar o han sido gentes que estáis en la sala, si yo fuera directora general de servicios sociales, ¿qué preferiría? ¿Tener enfrente unos tractoristas coordinados de una punta a otra de España con infiltrados de partidos que les dan visibilidad? ¿O preferiría tener una gente mansa repartida, si es posible, en 50.000 pequeñitos grupos que no son realmente un dialogante con poder? De modo que efectivamente esa clase fragmentada no solo es que está fragmentada de origen, sino que además tiene mucho interés sus principales antagonistas en que siga fragmentada. Porque otro antagonista, en cierto modo, son las mujeres. Las mujeres que se sienten que les echan la carga encima porque sí, porque son mujeres, generan algunas generan resiliencia, aguantan con todo, son máquinas, ¿no? Máquinas que a veces se machacan a sí mismas. Pero ahí viene también un momento fuerte. Ahora se ve mucho en los divorcios o en las separaciones de la gente joven que no se casa. ¿Por qué llega el divorcio y por qué no se casan? Porque reclaman, sobre todo las mujeres, a sus parejas un reparto más equitativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues está cambiando la legislación muchísimo. De hecho, por ejemplo, con la Constitución del 78 ha habido que cambiar el Código Civil y poner la obligación de repartirse las tareas de cuidados y de las tareas domésticas, que algo antes no se decía. Y ahora todavía estamos usando un vocabulario del siglo XIX hablando de la obligación de alimentos, cuando una barra de pan está casi regalada y en cambio la hora de una empleada de hogar, no sé a cuánto está en Valencia, pero en Madrid puede ser 10, 12 euros, ¿no? Te da para 20 barras de pan en una hora de trabajo de cuidados. O sea, lo caro es el cuidado, no el pan. Y todavía estamos funcionando con pensamientos y vocabulario y enfoques teóricos que corresponden a otras épocas. Ahora, es crucial para el propio cuidadoriado analizar cuáles son sus conflictos internos. Y en cuanto a lo que decías, es que estoy completamente de acuerdo. La revolución que traería consigo un cuidadoriado que se convirtiera realmente en una clase y que tuviera una estrategia, que tuviera una capacidad de enfrentarse ¿a quién? Porque el problema va a ser el reparto de la plusvalía. O sea, la productividad del sector cuidados es muy baja porque es artesanal. ¿De dónde puede sacar los recursos para pagarse? De la industria y de unos servicios altamente tecnificados. Tiene que convencer el cuidadoriado a que los beneficios que produce la industria se repartan, sobre todo vía fiscalidad. Pero eso tiene tela. No es nada fácil conseguirlo. Sobre todo cuando estamos hablando de que las proporciones son de 100 horas pagadas, 130 no pagadas. Es una revolución. Y una revolución no puede implantarse con 4 ajustes de máquina. Eso es un cambio absoluto. Yo creo que ese cambio llegará, pero no va a ser fácil. ¿Cómo va a contribuir la tecnología, por ejemplo? ¿Cómo van a contribuir leyes que den más autonomía al sujeto para irse cuando quiera irse al final de su vida, ¿no? Pues va a haber resistencias feroces. El tiempo que ha tardado, por ejemplo, la ley de eutanasia, la cantidad de recursos, la dificultad para ponerla en práctica.
Las mujeres españolas jóvenes, van a perder sus oportunidades laborales que les traen independencia y seguridad a largo plazo para tener más hijos. Pues ya tenemos partidos que están diciendo para atrás, para atrás, para atrás. Toda Europa está ahora mismo en una ola muy, muy de derechas y muy de retroceso en derechos conseguidos que tenían que ver con el cuidado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo creo que eso es una sociedad muy diferente. Ahora, sociedad compleja, porque esa sociedad simultáneamente es una sociedad globalizada que está recibiendo constantemente influencias, aportes de sociedades que tienen estructuras demográficas distintas, pero ideológicas también. ¿Quién va a ser la generación de repuesto? ¿Van a ser las chicas del velo o van a ser las otras chicas que vienen con una ideología distinta? Pues en el camino nos veremos, pero lo que cada uno de nosotros hace no es granero, pero empuja al compañero. De modo que sesiones como estas son, por una parte, pura sociología, pura teoría, pero por otra parte son acicates a un activismo, está claro. Si quieres un cambio, piensa en ese cambio, piensa en escenarios alternativos y piensa cuáles son las estrategias organizativas que favorecerían el cambio en esa dirección, porque hay muchos elementos que dicen que el cambio va a ir al revés. Las socialdemocracias del norte de Europa en estos momentos están absolutamente marcha atrás en lo que han sido programas muy progresistas, porque piensan que se han pasado y que no pueden tolerar. Y estamos viendo, pues no sé, a mí lo que digan en otros sitios me sorprende menos y me hace reflexionar menos. Lo que esté sucediendo ahora mismo en Dinamarca y en Noruega, sí, eso me hace pensar mucho, porque me hace pensar si la capacidad de las sociedades que hemos conocido tiene un límite que está más cerca del que pensábamos o al revés. Hace falta empujar y correr más los límites hacia una sociedad mucho más redistribuidora del cuidado de lo que ha sido hasta ahora. Y la tecnología que nos puede hacer cambiar el modo de hacer los cuidados. Por ejemplo, ya hay muchos hospitales en que se están empleando drones para la vigilancia. En el campo se están plantando los campos ya con drones que le dicen al tractor directamente dónde tiene que dejar caer las semillas y dónde no, ¿no? Los riegos están programados con drones. Llevaremos, pues, no sé, si queréis ver la riqueza invisible del cuidado, ved el capítulo sobre la ciborgización en el final de la vida. Si acabamos la vida todos ciborgizados, y también por el lado del nacimiento también puede haber una revolución en el sentido de que, bueno, ahora en Madrid ya veo más niños en cochecito doble que en cochecito sencillo. Eso es pura tecnología. Vamos a tener los niños así de 2 en 2 o de 3 en 3, pero muy poquitos y concentrados de una sola tacada. O, pues eso significaría una revolución en el mundo del cuidado. En fin, he intentado responder a vuestras preguntas. No sé si lo he conseguido. Y si alguien más quiere hablar. Teresa. Bueno, primero darte las gracias por, como siempre, por cómo te expresas y decirte que en toda la primera parte yo me he sentido muy identificada de las dudas, de cómo lo has expuesto, la escritura de autobiografía, ¿no? Lo que nos pasa a las mujeres. A mí ya me pasaba, pero que ya no me pasa ahora a la hora de tomar decisiones y de decir, pues yo sí, yo no, sí, no. Y luego compartir en la segunda parte de la... que yo, por ejemplo, cada vez que te oigo, ya te lo he dicho alguna vez, yo estoy aterrorizada. Estoy aterrorizada por la edad, por los cuidados, quién me va a cuidar, si es que necesito cuidados, si me voy a poder ir cuando quiera irme y si voy a tener dinero para pagar. Y efectivamente, o sea, yo no veo que haya un ánimo de
de que haya unas políticas más activas de redistribución de los cuidados y del dinero, ¿no?, necesario para pagarlos, ¿no? Entonces, como ya estoy, espero que todavía no hablo directamente con la que me está esperando, pero bueno, compartir que las personas mayores que aún estamos bien, y nos vemos todos los años que nos esperan, el miedo que podamos tener a ver qué es lo que nos va a pasar en los años que nos quedan, que muchas veces maldices a la medicina porque nos haga vivir tantos años y que no se preocupen de cómo los vivimos. Nada, solo era darte las gracias y hablar porque hablar alguna mujer del auditorio y no hablará de la clase social. Pero bueno, muchas gracias, María Ángeles. Sí, bueno, yo muchas gracias también, de verdad, porque siempre es un placer escucharte. Y este tema del cuidado a determinada edad nos preocupa bastante. Pero me gustaría ser un poco más optimista. Sí. O sea, quisiera plantear, a ver si lo expreso, esa parte optimista. ¿Qué nos va a pasar? Efectivamente, todas tenemos el mismo problema. Yo con respecto a la clase social del cuidatoriado, que me leí en su tiempo La riqueza, de un libro ese terrible, grandísimo, recuerdo poco, la verdad, pero la clase social del cuidatoriado somos las mujeres, ¿eh? Quiero decir que... Mayoría, vale. Sí, No solo, pero mayoría. No solo. Pero que yo creo que a eso hay que denunciarlo un poquito, ¿eh? Y me gustaría preguntarte, ¿eso va a dejar de ser así alguna vez? Llevamos creo que 3 siglos ya intentando lo de la igualdad, ¿no? O 4, ¿no? Por lo menos 3 siglos, y no va para adelante. Bueno, sí, grandes avances, sobre todo normativos. Que tú y yo estamos aquí. Sí. Que a Concepción Arenal se tuvo que poner chistera. Grandes avances, sí, y a nivel de norma y de legislación, a igualdad y tal. Pero la clase social que cuida son las mujeres, ¿eh? Y el cuidatoriado son las mujeres. Entonces, hay esperanza en que esto va a cambiar un poquito más rápido, ¿eh? No esperemos un siglo más, por favor, o sea, un poco más rápido que nos pille. Y luego, otra cosa que sí que me parece fundamental es que hay determinadas legislaciones que deberíamos darles un empujoncito, efectivamente. Esa relación con el final, la ley de eutanasia, nuestra ley actual de eutanasia, a mí me parece muy flojita y muy normativa y muy restrictiva. Entonces, ¿podríamos encontrar otras maneras? ¿Podríamos poder elegir? Quiero decir, ¿se puede plantear este tema? ¿Se plantea, socialmente se plantea? ¿O esa otra parte de la que tú estabas hablando también, por un lado la robotización, que nos cuide la inteligencia artificial, ¿no? Y por otro lado, el volver a casa, que también está, volvamos al hogar, entremos otra vez, volvamos a cuidar, dejemos nuestros intereses intelectuales, laborales y tal, y volvamos a cuidar niños. No sé, quisiera que nos plantearas la parte más esperanzadora, ¿eh? Porque nos iremos más contentos. Gracias. Allí detrás hay alguien que hace mucho rato que levantó. Hola, buenas tardes. Fíjate que yo quería compartirte el tema sobre el planteamiento sociopolítico de la cuestión de los cuidados. Sí que es verdad que gran parte de lo que podamos avanzar como sociedades en este tema va a depender de liderazgos que surjan y que sean capaces de empezar a empujar la agenda pública y la discusión política y la generación de movimientos que reivindiquen este espacio de la vida social con contenido político. Y te quería compartir el caso de la experiencia de Clara Brugada en la Ciudad de México, que empezó a generar lo que ella llamaba lo que ha llamado los proyectos Las Utopías,
que es cuidado para las cuidadoras, ¿no? En un contexto de una alcaldía con altos grados de marginalidad social y de pobreza, con muchas mujeres trabajando en el ámbito de la economía informal y que además en el ámbito de la economía informal y además en el ámbito de los cuidados. Entonces empezó a generar este tipo de espacios que tiene sus luces y sus sombras, sus contradicciones. Y también en el Senado de México se está discutiendo la ley del Sistema Nacional de Cuidados. Y seguramente será una agenda que se va a empujar cuando Claudia Sheinbaum gane la presidencia y que se abren espacios de oportunidad con todas las contradicciones, con todo lo que tenemos que avanzar para estudiar, investigar y hacer viable. En estudios que se han hecho sobre el Sistema Nacional de Cuidado, lo que podría costar implementarlo en México, se plantea que en el caso de un sistema nacional de cuidados para menores de 0 a 14 años, se calculaba un estudio que publicó la ONU el año pasado, que equivaldría al 1,8% del PIB de inversión inicial para ponerlo en marcha. Y en el caso del Sistema Nacional de Cuidados para personas mayores y dependientes, calculaba la ONU que era el 1,3% del PIB, lo que se tendría que invertir de inicio para ponerlo en marcha. Sí que es verdad que hay mucho todavía por investigar en los usos del tiempo, en las jerarquías sociales, cómo se establecen. Y a mí, por ejemplo, me preocupa que en propuestas de ley parece ser que siempre están redactadas desde una perspectiva que sí que es feminista, pero desde una perspectiva de clase, que también siempre están pensando en que va a haber otra mujer se va a hacer cargo y lo van a pagar, no sé cómo, se piensa que se va a pagar, pero siempre hay yo lo que he leído, ese dejo lo percibo como que van a encargarse otras mujeres de clases no privilegiadas de las clases subordinadas, se van a encargar de ese cuidado. Y ese dejo se lee, por ejemplo, en la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, y son cuestiones en las que tenemos que profundizar para no estar repitiendo estos círculos de precariedad, de vulnerabilidad también para las mujeres de las clases subordinadas. Muchas gracias por todo lo que has dicho y gracias por compartir tu experiencia. Tenemos dos más aquí delante. Nada, simplemente pues agradecer todo lo que has compartido. Yo creo que yo me posiciono así de una perspectiva desde la esperanza, ¿no? De agradecer tus aportaciones. Creo que también habría otra frase, ¿no? Que tú has dicho, si me diera tiempo, yo creo que te ha dado tiempo para mucho. Has contribuido muchísimo con tus aportaciones. Hoy has compartido tu autobiografía y creo que eres referente ya en sociología, en el campo de las mujeres, y has podido hacer visible lo invisible. Y creo que el trabajo no remunerado ya está aquí para quedarse, y activas también este sentimiento, ¿no? de activismo social, político y académico que tenemos que tener en la universidad pública. Así que muchas gracias. Bueno, yo después de lo que ha comentado aquí la compañera, desde luego lo primero es suscribir absolutamente todo lo que ella dice. Y bueno, también quería hacer un apunte que tiene relación con una investigación que estoy llevando yo a cabo ahora también, sí, que tengo tiempo y una edad. Que bueno, estoy haciendo una tesis doctoral. Me siento un poco cohibida por el nivel de preguntas que han hecho profesores míos en este grado, pero creo que es importante que lo ponga de manifiesto. En concreto, mi tesis doctoral versa sobre las familias reconstituidas, que son las que aportan hijos de relaciones anteriores. Y en concreto me centro en la figura de la madrastra. Y bueno, lo que me estoy encontrando me resulta muy interesante desde un punto de vista sociológico, muy doloroso desde un punto de vista personal, por las vivencias que ellas relatan. He hecho una investigación cuantitativa y también cualitativa. Y en ese sentido, y al hilo de lo que comentabas sobre los nuevos marcos regulatorios en materia de divorcio y la participación masculina, creo que allí se debería hacer un especial énfasis investigador y reivindicativo, porque es un terreno que no tiene un marco social de roles asumidos. Es decir,
la familia reconstituida no tiene un marco normativo al cual acogerse. Y esto está representando serios problemas relacionales dentro del seno de la propia pareja, pero también con los menores. Y creo que, por una parte, yo empecé esta investigación en parte con una esperanza de encontrar una mayor participación masculina en las tareas domésticas y de cuidados cuando es el hombre el que reconstituye. No, parece que en parte sí, pero que no, por lo que estoy viendo. Pero creo que también debería ser un campo, esta nueva, ¿no?, área de las nuevas configuraciones familiares a tener en cuenta dentro de lo que son las tareas de cuidados. Sí. Bueno, vamos a ver. Teresa, yo creo que cualquier persona sensata, y presumo que lo somos todos, pues tiene esos momentos de susto y de pánico. Y conviene tenerlo en el trasfondo, porque es la única manera de prevenir y de cambiar. Ahora, como el susto no nos ayuda, pues ¿para qué vamos a asustarnos? Entonces vamos a buscarle los aspectos positivos. La medicina lo está diciendo la OMS. En estos momentos el objetivo no debiera ser aumentar el número de años, sino darle vida a los años que tenemos. De modo que, ahora, cada cual en la medida en que podamos, yo creo que esto tiene que ser algo que lo tenemos que llevar a la opinión pública. El objetivo no es tanto vivir más cuanto vivir mejor, el tiempo que sea. Y yo creo que las personas que habéis tenido responsabilidades y que os movéis y que estáis activas, todas, pues son precisamente el caudal, el capital del que disponemos para ir buscando soluciones a situaciones nuevas que están mal resueltas. Si quieres un consejo tal, búscate algún amigo médico. Es la única solución, ¿eh? Pero vamos, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada en caso de máximo apuro y sobre todo deja por escrito todo, no sea que le busques un lío a quien sea, ¿no? Pero yo no te veo en esa situación mala. Yo creo que tendrás quien te cuide y que tienes buena salud. Y el otro consejo sería, tú sabes que hay medidas que permiten alargar el tiempo que estamos bien, que son las preventivas, que es cosa muy simple, caminar, no comer demasiado, reírse mucho. Son las tres mejores y a veces intentar aprender otro idioma desconocido, que creo que para las neuronas también está muy bien. O sea que te espera un curso de chino, no hagas como yo, o sea, no hayas desayunado el croissant, que eso va fatal, y vete andando a casa y ríete todo lo que puedas y sigue dándole caña, que eso es muy sano, ¿no? A los demás también les viene bien que les demos caña. Bueno, luego, respecto al optimismo, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Tenemos que salir de aquí no deprimidos, sino al revés, un poco eufóricos. Y yo empezaría diciendo, aunque a mí se me acabara el tiempo, creo que os habéis dado cuenta de que es que mi tiempo sois vosotros. O sea, nada se hace en un día, todos somos actores y la vida y también la vida social está en construcción constantemente y todos somos agentes, todos somos actores. De modo que de muchas maneras estamos contribuyendo a cambiarlo. Y a pesar de todos los pesares, yo creo que qué suerte hemos tenido tú y yo de vivir hoy y no en la época de nuestras abuelas, ¿eh? Yo creo que con todo hemos mejorado mucho porque, vamos, lo que le pasó a Concepción Arenal y sin ir tan lejos a mi madre, que mi abuela dijo, ay, pobrecita niña, ya tenemos en un internado a los niños, esta que no tenga que irse a un internado. Se quedó viuda con 42 y decía, ¿por qué no me habrían dejado a mí estudiar? ¿Cuánto mejor habría llevado la viudez siendo farmacéutica, por ejemplo, que habiendo sido ama de casa mientras he estado casada, ¿no? No, las mujeres hemos avanzado mucho y en conjunto para bien, pagando facturas, pero en conjunto bien. O sea que, y de más rápido, ¿cómo podríamos mejorar? Pues tú sabes, un palo y una zanahoria, si es que no hay más, está inventado desde el principio, un poquito de palo y otro poquito de zanahoria. Y mucho hacerlo conjuntamente, porque si intentas avanzar sola,
te caen todos los palos y ninguna de las zanahorias. Si vas en grupo y generas fuerza de grupo, es más probable que lo consigas. Decías optimismo que os he representado. Pues sí, es cierto que en algunas cosas he tenido esa enorme suerte. Yo os lo digo que os agradezco cada vez que pensáis que os represento. Os lo agradezco y, como decía antes, mi tiempo sois vosotros. Si vosotros pensáis que lo que he dicho vale la pena leerlo, repetirlo, enseñarlo, llevarlo a la acción, pues ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? No puedo pedir nada más. Así que, en cuanto a allí, eso, qué bien que hayas puesto Latinoamérica en el terreno de un modo tan visible. Estuve en México en noviembre, en el Instituto de las Mujeres, y estuve en la Cancillería, precisamente en la Alianza por el Cuidado, que el día 30 de octubre, que fue el Día Internacional del Cuidado, pues hay un grupo que es la Alianza por el Cuidado y estaban en una alianza también con la Cancillería, y México se está moviendo mucho y en Latinoamérica hay mucha vida. Lo que sucede es que a veces desde Europa no nos damos cuenta de que para ellos hay unos desafíos que son mucho más urgentes que para nosotros. Tienen una natalidad mucho más alta, que está bajando mucho, pero tienen unos grandes programas de transferencias que son ambiguos porque se le dan beneficios a las familias siempre y cuando se cumplan una serie de circunstancias. Pero las madres que antes tenían la ayuda de las niñas adolescentes, ahora las niñas tienen que estar en la escuela, con lo que la madre se ha quedado más sola. Y en algunos casos es la niña, la jovencita, la que tiene que asumir muchas tareas para que los hermanos más pequeños puedan sigan estando en la escuela. Y es cierto, Latinoamérica tiene unas desigualdades de clase tremendas, mucho más que en España, y todo lo que haya que verlo con un prisma de desigualdad social, aquí es necesario, allí es imprescindible, mucho más necesario todavía que aquí, ¿no? Y además en muchos sitios se juntan con elementos étnicos que en España no son tan fuertes, así que me parece muy bien que hayas recordado que en muchos sitios se están haciendo propuestas. México lo tiene regular, sobre todo ¿por qué? Porque como toda América Latina tienen menos recursos financieros. Y después de la pandemia ha habido un montón de voces diciendo que se iban a hacer cosas maravillosas, pero de hecho se han quedado endeudados en muchos sitios y lo que no tienen es, han puesto los recursos a reconstruir economía, no a generar nuevas redes de servicios públicos, pero tiene la ventaja de que son jóvenes. Son países, bueno, ya les está llegando. A México todavía le falta mucho, pero ya tienes a Argentina, Cuba la primera. Cuba, Uruguay, Chile, Argentina ya están en la senda del envejecimiento. A México todavía le queda mucho bono demográfico y en ese sentido es una esperanza magnífica, ¿no? Y van a tener una jefa de gobierno que aquí no la hemos tenido nunca, porque gane Claudia o no, como su alternativa también es otra mujer, probablemente ganará Claudia. Bueno, siempre me digo mal, lo pronuncio mal el apellido, pero van a tener, y en más países de América Latina han tenido presidentas o jefes de Estado que aquí no las hemos visto todavía. Y en cuanto a cómo se hace una tesis y qué sucede con las familias reconstituidas, pues mira, antes hablábamos de las clases que están cambiando, cuántos elementos internos contradictorios tienen, pues con las familias pasa igual. La palabra familia ya es un totum revolutum en que cabe cualquier cosa, porque que los jóvenes no se casan, que los que se casan se divorcian, que los que se divorcian se vuelven a casar, que cuando se casan, parte se casan con personas de su mismo género, que parte se casan con gente que viene de tradiciones familiares de otros países que no tienen nada que ver, que tenemos una población inmigrante musulmana que tiene otras ideas respecto a lo que es un matrimonio y una familia. En fin, es muy complicado. Ahora, si estás tratando con el tema de la madrastra, no sé si has visto la película Blancanieves, porque me pareció una maravilla. Muy dura, pero es una maravilla. Pues suerte con la tesis. Como tienes muy buenos colegas que te están apoyando y dirigiendo, ellos te dirán mucho más de lo que te pueda decir yo
en 5 minutos y corriendo. Buena suerte con la tesis. Pues creo que llega el momento de darle las gracias de nuevo por su brillante contribución y a toda la audiencia por vuestras animosas intervenciones. Y bueno, convocaros a las siguientes que haremos. Gracias también al pilotaje de Tony. Y nada, agradeceros mucho. También agradecer obviamente a la facultad por acoger el acto y a Albert por estar con nosotros también. Muchísimas gracias, María Ángeles.